Y como cada sábado presentamos esta hora, y siempre es un gusto conversar con el doctor Herbert Cuba García, especialista en política de salud pública, columnista del portal de opinión El Montonero y también columnista en RCR. Doctor Herbert Cuba, qué gusto saludarlo, gracias como siempre. Muy buenos días y un saludo a través suyo a todo el país. A ver, vamos a conversar de algunos temas que están en vigencia, ¿no? Y que tienen que ver justamente con el tema de la pandemia, ¿no? ¿Cuál es su opinión sobre este nuevo cambio, esta nueva estrategia de vacunación que va a iniciar el gobierno a partir del 16 de abril, ¿no? Ya ahora ha indicado el ministro que se va a hacer una focalización territorial en las zonas donde haya mayor incidencia de casos, ¿no? Y que se va a manejar en función a la data, a la información del Registro Nacional de Identificación Civil, RENIEC, ¿no? Me gustaría conocer su punto de vista porque eso también ha generado una serie de desconciertos en la población. Mire, en primer lugar hay que señalar que el ministro de Salud ha dado una serie de generalidades y los funcionarios también en relación a un nuevo cambio. Ha habido una nota de prensa, pero aún no se aterriza una propuesta concreta que sea posible de comentar en detalle. Lo que sí se observa es que hay un reconocimiento expreso por parte del gobierno que han sido derrotados por la pandemia, lo ha hecho el propio presidente de la República, y también con estos vaivenes en relación a la estrategia de vacunación, el gobierno reconoció lo propio. En realidad, las prioridades que se dieron por grupos humanos era una prioridad basada con la existencia de vacunas. Se suponía que se iba a vacunar en el más breve plazo a los profesionales de la salud y a los servidores, a los bomberos, a las Fuerzas Armadas y policiales, a los miembros de mesa, etcétera, pero todo eso tenía que realizarse pues con vacunas. Hemos visto que no se han vacunado a los miembros de mesa, no se han vacunado a los bomberos, no se han vacunado a los estudiantes de medicina, no se ha vacunado al Serenagua, etcétera, porque no hay vacunas. Entonces esta reestructuración tiene que ver con la evidencia de la inexistencia de vacunas y que se tiene que adaptar a un nuevo mecanismo salpicado en el territorio, porque lo que van a hacer es, van a generar la sensación de que están vacunando en todo el país, pero en realidad dentro de cada distrito van a ir salpicando en función a las prioridades que se establezcan en el nivel local. Eso, evidentemente, lo que hace es transformar un problema que ya se tiene por ausencia de vacunas en otro problema que se tiene a futuro, porque tampoco habrá vacunas. Porque como sabemos, las vacunas llegan a cuentagotas. Entonces yo creo que mientras no tengamos dos requisitos fundamentales, un lote importante de vacunas para todo el país, y segundo, en los documentos plasmados en blanco y negro con normas legales, va a ser bien difícil que podamos comentar este tema, salvo lo que viene detrás, lo que no se ve, que es el reconocimiento explícito e implícito que no han podido cumplir con el primer esquema, con el primer programa de vacunación que estableció el Perú. Y el otro tema... ¿Ello qué significa? Permítame una precisión. ¿Qué significa ello? Entonces que incluso esta nueva estrategia no está bien definida en tanto y cuanto no tengamos las vacunas. Exacto. Y en tanto y en cuanto, como no hay vacunas, no se establezca el detalle de la estrategia y el programa. O sea, esto está claro. O sea, ahí no, es más, no me he tomado la molestia siquiera de comentar la nueva estrategia de vacunación, porque para llegar a eso hay que tener hechos concretos. No se puede comentar sobre declaraciones, comentarios aislados. Para un tema tan importante para la población peruana, tenemos que dedicarle el espacio cuando tengamos cosas tangibles, como por ejemplo un importante lote de vacunas, y segundo, ya el detalle de la aplicación de la programación de esas vacunas. A este paso que vamos, y conversábamos hace 2 semanas con usted
sobre las metas que se trazaba el gobierno, y siempre es bueno recordarle para efecto de mirar con realismo cuál es la situación que vivimos en el país, ¿no? En primer lugar, el ministro de Salud, con buena intención, claro está, indicaba que a mayo se iban a vacunar a 4 millones de adultos mayores, más de 60 años. Luego, el presidente dijo que no, que iban a ser 3 millones y medio a mayo. La presidenta del Consejo de Ministros dijo que íbamos a vacunar a 9 millones de peruanos al culminar el gobierno de emergencia y transición, ¿no? Y creemos en un gesto de optimismo, el propio ministro Oscar Ugarte dijo 21 millones de peruanos van a ser vacunados a fin de año. Lo cierto es que hace unos días el presidente ya habló que se podría llegar a vacunar a 3 millones al culminar su gobierno, es decir, al 28 de julio podríamos vacunar a 3 millones y medio de personas. Así como estamos, ¿podemos alcanzar esa meta o simplemente mejor ya no hablemos de números? No, no hay que hablar de números, porque lo más importante sería cuántas vacunas llegan al país. Acuérdese que en el mes de marzo debieron haber llegado 2 millones de dosis de vacunas Sinopharm que nunca llegaron. Ahí comentamos inclusive que nos parecía extraño el cambio del viceministro, pero sin embargo no hay las vacunas, no han llegado. Solamente basamos nuestra vacunación ahora con lo que nos llega a cuentagotas de la vacuna Pfizer, que como todos sabemos, todavía no han concluido la vacunación de los profesionales de la salud y de los médicos, todavía hay como 18,000 médicos que no se han vacunado, todavía no han concluido la vacunación de la tercera edad, por lo menos de los 85 hacia arriba de años, y en consecuencia esos programas, esas programaciones tienen un talón de Aquiles, pues que no hay vacunas, que no se logra todavía conseguir las vacunas. Pero el drama más grande es lo que ha ocurrido también en Talara, ¿no? Cómo para hacer un cambio de un isotanque para llenar un isotanque de oxígeno, se tuvo que suspender el oxígeno del hospital y fallecieron en pocos minutos 7, luego 8, 15 muertos, ¿no? En ese momento, y que no haya existido ni siquiera el viaje del presidente, del ministro de Salud, de las altas autoridades que vayan a ver qué ha ocurrido, porque no ha sido solamente la falta de oxígeno, sino el recambio, el llenado del isotanque, es lo que ha producido estas muertes y evidentemente esto merece una investigación exhaustiva. Pero curiosamente, la prensa y las autoridades no le han dado la relevancia que esto tiene porque nos hemos acostumbrado a los muertos. Es decir, 15 muertos más no hace mucho, porque estamos hablando de miles de muertos. Y la gente cree, como nos acostumbramos diariamente a las muertes, la gente cree que estas muertes han debido al coronavirus, cuando todos sabemos que ha sido producto de una suspensión temporal del oxígeno debido al cambio del isotanque. Ahora, doctor, le comento que nosotros muy temprano hemos conversado desde Talara, primero con un periodista de Radioactiva, el señor, acá tengo su nombre, Humberto Sullón Rebolledo, ¿no? Nos explicaba con detalles cómo es que acontecieron estos hechos. Él habla incluso no de 15 personas fallecidas, sino habla de un número superior que podría estar llegando a 26. Y luego nos hemos comunicado muy temprano con el doctor César Orrego Azula, que él es el representante de la Defensoría del Pueblo en Piura. ¿Por qué le hago este marco? Porque usted señalaba, ¿no? Este es un hecho inaudito, ¿no? Por el cambio de oxígeno a través del isotanque y todos los procedimientos que se pueden seguir, ¿no? Uno, negligencia, y otro es cómo no se pueden tomar las previsiones de caso con tiempo. Pero nadie quiere responder sobre este tema. He ahí el peligro. Porque ya el gobierno regional ha dicho, ese no es mi problema. Y lo que se entiende es que Salud está a cargo del hospital, Salud número 2, en Talara, ¿no? Curiosamente ese hospital, una parte de la extensión ha sido hace poco donada por Petroperú. Y el equipamiento en sí también estaba en cuestión porque no se había equipado totalmente, ¿no? Pero la rectoría la tiene el Ministerio de Salud, ¿no? O sea que nadie se puede quedar al margen de eso, ¿no? Entonces, ¿cómo es que un hecho de esta naturaleza puede ocurrir en plena pandemia? Ya tenemos más de un año y estas cosas estén sucediendo, ¿no?
ahí viene mi, mi invocación, porque estos temas, al margen de la investigación y la sanción que probablemente exista, ¿no? Probablemente digo porque en el Perú ahora nos hemos acostumbrado a dilatar todo. Ya nos hemos acostumbrado a observar como normal el abuso del debido proceso. Es bueno el debido proceso, pero el abuso del debido proceso yo creo que hay que proscribirlo. Y en Y ese el sentido, silencio también, como el tema de la vacunación, se vacunaron 467 personas y hasta el momento no sabemos quiénes fueron, ¿no? exacto, por el debido proceso, Claro. por el debido proceso. Ese es el argumento, el debido proceso. Todos reconocen sus faltas y sus delitos, pero no se le puede hacer nada por el debido proceso. Y nadie sabe quién Y, es. y nadie sabe quién es. Y mire, lo que ocurre allá es que también he visto que también le echan la culpa a la empresa que hace el recambio del isotanque. Por eso es que creo que amerita una investigación extensa. Pero hay un dato adicional que yo lo he comentado en mi artículo. Y mire usted, nosotros hemos logrado, hemos pasado el día 7 de abril, que ha sido el Día Mundial de la Salud. En efecto. ¿Y por qué esto es importante? Porque las Naciones Unidas y su organismo especializado, que es la Organización Mundial de la Salud, que debería ha fracasado en luchar contra la pandemia, porque no ha logrado una lucha universal con la pandemia. Se ha utilizado la vacuna con espíritu geopolítico y ha exacerbado el nacionalismo. Los países que producen las vacunas y desarrollados han acaparado las vacunas en el mundo, y que además había sacado comunicados fuertes para exigir que los países brinden apoyo al tercer mundo. Emite un eslogan para movilizar al mundo en favor de un mundo más justo y saludable, como si no existiese pandemia, porque luchar por un mundo justo y saludable lo vamos a hacer siempre. El problema está que estamos en una pandemia que es aquella que está matando gente, y en ese sentido creo que el eslogan debió ser, por lo menos, se me ocurre, el luchar, ¿no?, por una vacunación universal y gratuita, para que los 7.000 millones de ciudadanos del mundo puedan vacunarse. Pero, ¿por qué me preocupa ese eslogan? Porque el eslogan que ellos proponen de luchar por un mundo justo y saludable permite transformar a la pandemia en un medio para alcanzar un fin político. Porque vaya usted a saber qué entienden ellos por un mundo justo y saludable. ¿Qué será para ellos justicia? Porque como nosotros sabemos, lo importante en la sociedad es que los seres humanos por lo menos puedan tener libertad y a su vez no sufrir arbitrariedades. Es lo mínimo que podemos exigir. Sin embargo, ese motivo de usar a la pandemia como un medio para cambiar la sociedad puede servir como paraguas para que autoridades y funcionarios del Perú, por ejemplo, ¿no?, nos quieran introducir mecanismos extraños de reestructuración ministerial, reestructuración del Estado, etcétera, con el afán de un fin superior, que ya no es la vida, ya no es evitar las muertes, sino crear un modelo societal ideológicamente fundado. Por eso es que ese tema lo he analizado porque me ha llamado la atención y calza exactamente con otro que también ha ocurrido en el Día Mundial de la Salud, que ha sido la inhabilitación en la Comisión Permanente del Congreso del expresidente Vizcarra y las dos exministras, y que ahora solo ha quedado pendiente para el Pleno del Congreso de la República. Doctor, nos quedan 3 minutos. Usted comenzaba este diálogo haciendo una recordación que ha pasado desapercibida, ¿no?, por los medios de comunicación en el país, ¿no? El reconocimiento del presidente Francisco Sagasti que hemos fracasado en todas las líneas frente a la COVID. Le ha pedido disculpas incluso al país, ¿no? En eso hay que admitirlo, ¿no? Hay hidalguía, hay transparencia, ¿no? Pero todos esos errores que se han venido cometiendo desde hace un año les cuesta al país muerte, dolor, drama y una situación económica sin precedentes, ¿no? Entonces, ¿cuál es el norte que tenemos, no? Porque ya parece que hemos perdido el rumbo. Mire, y ahí va mi acotación por analizar el tema de la Organización Mundial de la Salud. ¿Qué nos ha dado el pensamiento racional, la modernidad, el espíritu crítico?
Todos criticamos porque creemos que la razón lo puede explicar todo. Pero hay un detalle donde fallamos, cuando hacemos propuestas, cuando queremos construir las soluciones a las cosas. Y claro, si usted observa, por ejemplo, lo que ocurre en el gobierno, hay prioridades que no han sido la pandemia, porque otra vez insisto, la pandemia ha sido utilizada como medio para lograr alcanzar otras finalidades. Una de ellas, por ejemplo, todo el tema de género, todo el tema de violencia contra la mujer, que es muy importante, nadie lo discute. Sin embargo, las prioridades de vida y de muerte deberían estar puestas por delante. Si usted observa incluso las normas que se publican en el peruano, usted va a ver exactamente las prioridades que se tienen en el ejercicio del gobierno. Si usted norma las direcciones y las ejecuciones que hay, la ejecución del gasto, va a ver usted también en lo mismo. Y por otro lado, cuando usted quiere luchar contra la pandemia, requiere priorizar ahí la inversión y el gasto. Y lo que hemos observado, tanto en el gobierno del expresidente Vizcarra, como en el caso del actual gobierno, la prioridad en el gasto no ha estado en el sector salud. No se ha hecho un shock de inversiones, no se ha promovido una inversión enorme en plantas de oxígeno, en vacunas, en camas UCI, no se ha aumentado el tema del pago de las deudas que se tienen con el personal. Todo este error le ha reventado en la cara al presidente, porque como es obvio, el diagnóstico que ellos tienen sobre lo que debe ser el Perú no coincide con el diagnóstico que tiene la población y con lo que sufre la gente. Y el presidente ha pedido perdón, ha pedido disculpas, ha dicho que ha fracasado el Estado, es decir, ha fracasado su gobierno frente a esta pandemia, pero lo lamentable es que no tenemos propuesta. No ha convocado a mentes brillantes para que le den las soluciones y no escuchan, porque el mecanismo que ellos tienen para salir de la crisis es utilizar a la pandemia solo como un pretexto para buscar un ideal ideológico que ellos tienen. Doctor Herbert Cuba, como siempre muy reconocido por esta comunicación, ¿cuáles son las recomendaciones en 30 segundos para los que vayan a votar mañana? Usted es médico. En primer lugar, pedirle a toda la población que acuda a votar. Es un importantísimo momento que vive el país para cambiar las cosas que ocurren actualmente. En segundo lugar, tiene que usar la protección como cuando va a un supermercado, es decir, bien protegido, con su mascarilla, si es posible su careta, su lápiz, ya lo que el Jurado Nacional ha indicado, pero en el tema sanitario evitar las aglomeraciones y si hay ve que no están bien ventiladas las áreas donde va a entrar a votar, comunicar a los funcionarios de la OMPE para que se corrija. Hay que ser proactivos. Pero sin embargo, no hay que olvidar que esto no sea un pretexto para no ir. Invoco a toda la población a votar, que es un momento muy importante para el país. Como siempre, hemos reconocido por esta comunicación todos los sábados, doctor Herbert Cuba, en RCR, Red de Comunicación Regional. Ha sido un gusto conversar con usted. Buen fin de semana. Un abrazo. Muy amable. Un abrazo.